Super Mario Kart es uno de los spin-off o subsagas más famosas del fontanero de Nintendo. Todas sus ediciones han sido récord de ventas, cautivando a toda clase de público. Desde su primera entrega en la consola Super Nintendo, toda máquina de la compañía tiene que recibir entre su catálogo una edición de este juego de carreras. Sin embargo, la consola anterior, la Nintendo NES, se quedó sin su ración de Mario Kart, dado que, cuando salió el título inicial, ya este aparato estaba de salida. Los poseedores de la 8-bit de la gran N tuvieron que ver cómo este juego solo salía en la Super Nintendo. Sin embargo, no todo está perdido. Muchísimos años después, demasiados diría yo, los poseedores de una Famicom NES pueden disfrutar, aunque ya pa' qué, de una versión para su querida consola, eso sí, de forma no oficial. Y es que no hay límite para nuestros amigos piratonguis, aunque este videojuego tiene truco. ¿Cómo? ¿Que deje de hablar tanto y entremos ya en acción? Está bien pues, sin más preámbulo, comenzamos. Mario Kart a secas, sin el prefijo Super, es un juego bootleg, es decir, piratón o no oficial, basado en la famosa subsaga de la mascota de Nintendo, desarrollado por la empresa china Nicecock Software, famosa por hacer versiones piratonguis de títulos como Crash Bandicoot o Metal Slug, que ya tuvimos por el canal. Dejaré el enlace a ese vídeo en la descripción. Seguimos. El juego no salió en formato cartucho, así que no sé si se podrá conseguir en físico suelto o en esos tantos 4 en 1, 64 en 1 o un cictillón en 1. Y entonces, ¿cómo se tiene acceso a él? Pues debido a que venía en memoria en uno de esos tantos Famiclones, más concretamente el Family Karaoto. Así que alguien se encargó de dumpear la ROM que incluía la consola y volcarla a la red. Gracias a ello podemos probarla en el emulador. La pantalla de título está tomada claramente del Mario Kart 7. De esta forma se puede deducir que se creó como mínimo en el año 2011. Tenemos a nuestra disposición solo dos personajes, Mario y Luigi, cuyos sprites se notan que están sacados del Mario Kart Super Circuit de la Game Boy Advance. A su vez, existen tres pistas a escoger: Mushroom Cock, aunque está escrito con Q, Flower Cock y Lightning Cock. Los gráficos son limpios, aunque simples. Al primer contacto algo nos resulta familiar, y es que este juego es en realidad una especie de ROM hack del F1 Race, aspecto que se puede notar en el marcador, mecánicas y demás elementos del mismo. Sin embargo, el juego va más lento. Aunque luce pasable, al movernos le empiezan a salir unas molestas distorsiones horizontales que afean el aspecto, pero no sé si es el juego en sí o es el emulador. Los oponentes son simples clones de Mario y Luigi de diferente color. Aquí no hay power-ups de ninguna clase, ni tampoco un indicador que nos diga en qué posición vamos. Es simplemente correr hasta llegar a la meta esquivando rivales. Solo tenemos un tema musical en la pantalla de inicio y selección. Al empezar a jugar, únicamente sonarán los efectos de sonido. Los controles constan de un botón para acelerar y otro para los cambios, alto o bajo. En el marcador se nos indica también la velocidad a la que vamos, que supuestamente llegamos máximo a 450 km por hora. ¿Qué clase de cars son estos? Así como también las curvas que se avecinan, el tiempo y un medidor para los cambios, creo. Las pistas son a una sola vuelta y me parecen algo largas. Te tomará alrededor de 3 o 4 minutos terminar cada circuito, todos ambientados en diferentes locaciones del universo Mario, aunque en verdad lo único que cambia es el fondo. Como curiosidad, decir que cuando ya vas a terminar la carrera, de pronto un corredor de la CPU sale acelerado a la meta y empieza a cambiar de colores. Y también que existe un truco, que si pulsamos derecha en la pantalla del título, acompañado de un sonido, y luego Start, al empezar la carrera, se termina el juego y sale una pantalla de Game Over. Es la única forma de terminarlo, ya que no tiene fin y tampoco hay forma de perder. En conclusión, un intento de llevar la saga del Mario Kart a la consola de 8 bits de Nintendo, en este caso un Famiclone, pero con resultados muy básicos y pobres. Sirve para pasar el rato, pero termina cansando al poco tiempo.
es más una curiosidad y objeto de colección, sobre todo para aquellos que buscan rarezas. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este intento piratón del Mario Kart para un Famicom? ¿Te interesa la propuesta o te parece muy básico? ¿Te gusta el Family Caraboto? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, estos cars son más veloces que la luz. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.